Días, ¿cómo están familia Adulam Crew, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales? Qué padre comenzar ya julio, primer domingo de julio, con toda la actitud. Yo creo que Dios hoy va a hablar a nuestro corazón de una manera especial. Y les doy el preview, les doy el intro de que a partir del próximo domingo vamos a tener una serie que va a estar súper interesante. Vamos a estar hablando acerca del carácter. En estos días, a través de redes sociales, de Facebook, de Instagram, vamos a estar publicando el nombre de nuestra próxima serie, que yo sé que va a ser una bomba. Ahí en nuestros corazones vamos a estar ajustados a lo que Dios está hablando a nuestra vida. Así que te invito a que te pongas listo ahí en tu casa, ahí tengas lista la Biblia también, y vamos a tomar unos minutos para hablar acerca de un tema. El día de hoy va a ser un puente transitorio entre lo que hemos estado escuchando en las dos series pasadas. ¿Se acuerdan? La primera serie que llevó por título Outbreaks, los brotes, y después el mes pasado estuvimos viendo la serie de Antídotos, que yo creo que han sido de bastante bendición a nuestra vida. Hoy te voy a pedir que abras tu Biblia en el Salmo 92. Vamos a estar meditando por unos minutos acerca de este salmo, que es por demás interesante. Me parece un salmo que se ajusta perfectamente a lo que hoy estamos viviendo, y es que la realidad es esta. Por todos lados se escucha la palabra crisis, por todos lados se escucha la palabra temor, por todos lados hay fake news, es decir, noticias falsas, y muchas veces eso nos está limitando, nos está cohibiendo, nos está obstaculizando de poder experimentar la verdadera paz que solamente viene a través del Señor Jesús. Ya tienes listo ahí tu pasaje bíblico. Salmo 92 del 12 al 15 dice lo siguiente: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y después dice el versículo 13: plantados en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Dios es mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. La Biblia del lenguaje actual presenta este versículo de la siguiente manera: Dios nuestro, en tu presencia la gente crece y prospera como palmeras bien plantadas, como los cedros del Líbano. Vivirán muchos años, se mantendrán sanos y fuertes, siempre hablarán de tu justicia y de tu constante protección. Entonces, para nadie es un secreto que actualmente a nivel mundial estamos viviendo crisis. Hoy quiero puntualizar esta palabra, hoy quiero tomar esta palabra, hacerle un zoom a esta palabra y empezar a desmenuzar a través del lente bíblico qué es lo que esta palabra significa para la vida del cristiano e incluso para la vida del no cristiano. Yo sé que varios nos escuchan, hemos estado atendiendo gente que no es parte aún de la iglesia local. Hemos estado atendiendo personas que incluso no practican la fe cristiana, pero yo sé que algunos nos están escuchando, y quiero que tú te quedes estos siguientes 40 minutos y escuches este tema que es de vital importancia. Estoy seguro que algo vas a obtener, alguna enseñanza vas a obtener, y vas a también experimentar una paz que no la habías experimentado anteriormente. Comentaba que entonces estamos viviendo tiempos de crisis en lo moral, en lo ético, en lo teórico, en lo práctico, en lo gubernamental, en lo social, en lo laboral, en lo académico, en lo deportivo, en lo económico, en lo personal, en lo familiar, pero sobre todo en lo espiritual. Sobre todo aquellos cristianos que no han comprendido la dinámica de estar teniendo una relación con Dios, y que por ende no han tenido una relación con la gente que les rodea, y entran en crisis. Ahorita vamos a definir lo que es crisis a la voz técnica de cualquier diccionario que la defina, pero también a través de la Biblia. ¿Qué es esta palabra? Entonces, de acuerdo a los diferentes diccionarios generales, crisis es un cambio negativo
una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Es algo que te obstaculiza en un proceso de recibir una bendición, de recibir una aprobación, y es algo que te hace quedarte en un stand-by, es algo que te hace quedarte inerte, inestable y no seguir adelante en los sueños, en las metas que Dios ha puesto en tu vida o que tú mismo has trazado. En algunos casos también hace referencia a que es una situación de carestía o escasez. Y para nada es secreto que hoy en día toda la gente está, o la mayoría de la gente, comentaba en otra conferencia, que el 53% de los mexicanos viven del comercio informal. Esto nos ha golpeado, nos ha sacudido, gente que ha perdido sus trabajos, gente que no tiene cómo pagar la renta, gente que no tiene los recursos básicos para alimentar con recursos de primera necesidad a sus hijos, y esto los ha llevado a entrar en crisis. Esta palabra griega también tiene un significado interesante, porque esta palabra en griego se escribe de la misma forma, crisis, que es la forma plural de una palabra que significa que varía constantemente, es decir, asuntos que están variando constantemente. Por lo tanto, algunos sinónimos de crisis podemos ubicarlos como adversidad, ruptura, problema, desorden, cambio. La crisis también implica dolor, interrupción, llanto, retroceso, mutación, o incluso puede ser el cese y la mortandad de un sueño que ha estado alojado en tu vida o que ha sido implantado por Dios. Y las crisis muchas veces nos han asesinado los sueños. Las crisis tienen que ver mucho también en el argot bíblico, porque es algo que Dios permite. Acuérdate que no sucede nada en la tierra sin que Dios lo permita. Por lo tanto, actualmente vivimos en un mundo en el cual la gente trata de honrar lo que Dios deshonra y la gente deshonra lo que Dios honra. En este confinamiento se han llevado al Parlamento, a la Cámara de Diputados, con los senadores, han estado en esta cuestión de litigar, en esta cuestión de llevar a cabo leyes que tienen que ver, por ejemplo, con la diversidad de género. Se está promulgando algunos decretos a favor de la pedofilia, el famoso MAP, que trata de presentar a los pedófilos, a los pederastas, a los que tienen atracción degenerada por los menores de edad o incluso por bebés o niños desde 5 meses, 2 años, 5 años, y tratan de presentarlo como simplemente una atracción que ellos tienen, que no es mal infundada, y tratan ahora de decir pues que simplemente es su gusto. Correcto, así como hay personas que les gustan ciertos rasgos físicos en una persona, ellos dicen, bueno, a ti te gustan las altas, las chinitas, las morenitas, pues a mí me gustan las niñas de 2 años. Y se están promulgando toda esta serie de tonterías y la están presentando a la sociedad mientras usted y yo estamos confinados. Por lo tanto, hoy entendemos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Usted y yo somos intolerantes. Usted y yo somos personas que estamos enclaustradas en una religión o un fanatismo. Mientras tanto, la gente a nivel mundial está presentando todo esto que deshonra el corazón de Dios como una verdad absoluta. Entonces ahora el cristiano y el que lee la Biblia y el que conoce a Dios y el que trata de agradar a Dios ha sido echado a un lado, y todo eso nos lleva a entrar en crisis. ¿Cuándo vamos a regresar a las iglesias a congregarnos? ¿Cuál va a ser el nuevo modus operandi de las iglesias? ¿Qué logística vamos a tratar de llevar a cabo? ¿Será que el 100% de los que se fue en este confinamiento van a regresar? Miren, seamos sinceros, vamos a perder gente que vimos en el último servicio. ¿Se acuerdan el servicio último que tuvimos? Que se puso muy padre, que empezamos a danzar. Es la realidad, familia, no todos van a regresar, y tal vez haya gente que uno dice va a regresar y no regrese, porque hay un letargo en su vida que en este confinamiento
llegó a lo más profundo de su ser. Y yo no lo quisiera decir, yo quisiera que regresáramos el 100% de los que estuvimos y que se unieran más, pero muy probablemente, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que en los postreros días pues habría un caos. Esa es la realidad, que vamos a ver incluso pérdidas cuantitativas de personas que estaban pero ya no están. Ahora el punto es estar orando, pero también entender cuál es mi responsabilidad. Porque fíjate, es algo interesante cuando leemos nosotros Lucas capítulo 21, dice el 21:5 de Lucas: algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con piedras preciosas y con ofrendas dedicadas a Dios. Es decir, Jesús está hablando con sus discípulos, y lo que los discípulos les producía hablar y hacer alarde. Acuérdense que los judíos toda la vida han sido personas que les gusta hacer alarde del favor de Dios. Les gusta presumir que tienen el favor de Dios. Y en el primer siglo no era la excepción. ¿Saben? Algo de lo que ellos hacían más alarde era del templo en Jerusalén. Ellos decían: es un templo que está hermoso, es un templo en el cual ahí radica el 80% del movimiento sociopolítico y cultural. Ahí estaban las actas de nacimiento, ahí estaban las genealogías, ahí se enseñaba la Torá, ahí se llevaban a cabo las fiestas solemnes, ahí se llevaban a cabo las fiestas anuales del holocausto. Ahí se llevaba todo giraba en torno al templo, y a ellos les gustaba hablar. Por eso llegan con Jesús y les dicen: pues que el templo es hermoso, tiene piedras preciosas. Y uno estudia el templo y se da cuenta que era una majestuosidad. Y sabes, entraron en una crisis impresionante en el año 70 con Tito y Vespasiano, cuando llegó y destruyó lo que para ellos se había convertido en un ídolo. Andrés Corzon, hay una predicación de Andrés Corzon que habla acerca de este acontecimiento, en donde dice: cuando la crisis llega a tu vida, muy probablemente es para destruir un ídolo que tú mismo te has fabricado. Puede ser el propio ministerio, puede ser un hijo. Si no, pregúntenle a Abraham. Dios le dice a Abraham: bueno, ahora entrégame a Isaac, el hijo de la promesa. ¿Sabes por qué? Fossen y Jameson, historiadores y comentaristas bíblicos del Antiguo Testamento, dicen: muy probablemente Abraham se llegó a enamorar más del hijo de la promesa que del dador de la promesa, y entró en crisis. Esa crisis lo llevó a que escuchara la voz de Dios directamente a su oído, diciendo: Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio. ¿Sabes lo que yo puedo entender a través de todo esto? Que para muchos cristianos, previo a la primera semana de marzo, la iglesia se estaba volviendo muchas veces en un ídolo. Tu pastor se estaba volviendo en tu ídolo. Tu equipo de fútbol se estaba volviendo en tu ídolo. Tu figura icónica política se estaba volviendo en tu ídolo. ¿Y sabes qué es lo que promueve la crisis? Cuando la crisis llega a la vida del cristiano, lo que hace es que Dios la permite para que tú puedas comprender que no puedes tener ídolos y que nadie ocupa el primer lugar sino Dios en primera instancia. Porque cuando eso no sucede, entramos en crisis, y la crisis duele, y la crisis causa fractura, y la crisis causa que perdamos el trabajo, y entramos en una cuestión emocional difícil, y que muchas veces los cristianos no salen, prefieren tirar la toalla. Por eso yo decía, esa es la realidad. Y no es que yo sea pesimista, pero ¿qué va a pasar después de que el gobierno nos diga: ya pueden regresar a sus iglesias? ¿Cómo vamos a enfrentar? Vamos a enfrentar una nueva normalidad. Las cosas ya no van a ser como antes. Ya no van a ser como antes. Eso es algo tan tajante. Por lo tanto, nosotros podemos identificar la premisa que yo estoy comentando, que el mundo está en crisis. Con mi esposa, recuerdo que a principio del año, ella me dijo, ella es mucho más organizada que yo, ella me dijo: pues compremos una agenda, correcto, y escogió la agenda más bonita y más costosa. Y yo dije: pues sí, porque la realidad es que es un buen organigrama para poder colocar nuestras actividades, y vamos a invertir en algo porque va a ser para el reino. Y sucede que mi esposa, ya ven cómo es de
de cuidadosa, de detallista. Se compró sus plumas, 20,000 tipos de plumas diferentes, sus marcatextos, así me dijo, también cómprame marcatextos, y le gusta adornar bien bonito la agenda, y la empezó a llenar de las actividades que ya teníamos. Pero la realidad es que los propósitos de Dios eran otros, y entramos en crisis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a transmitir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que estar actualizados, tenemos que estar frescos, nuestro oído tiene que estar agudo a lo que la palabra de Dios habla, y tenemos que vaciarlo con las personas que estamos trabajando. Pero la realidad es que hasta la fecha aún estamos en crisis, porque no sabemos qué día vamos a regresar, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Algunos pues perdimos el empleo, unos otros entraron en crisis emocional, otros entraron en depresión, otros perdieron algún familiar, y llegamos a este punto. Pero la Biblia sí nos da como que una respuesta a todo lo que yo estoy comentando, porque pueda que la agenda que tú ya estabas estipulando este 2020 no es de la forma en que Dios la había estipulado, y hubo cambios drásticos en la agenda de Dios para nosotros. Yo creo que todo esto nos debe de motivar y nos debe decir, bueno, debo de enfrentar todo esto. Pero ¿qué es lo que hace la crisis? Si nosotros nos damos cuenta, hoy en día podemos decir, sí, ¿qué es lo que pasará? ¿Será que los cristianos van a regresar en su totalidad, en 100% a las congregaciones? ¿Crecerá el número de asistentes en las iglesias? Las iglesias seguirán transmitiendo en vivos a través de plataformas virtuales. ¿Será que algunos cristianos cambiarán el uso de congregarse físicamente y ahora lo harán a través de su dispositivo móvil en una cama domingo a las 10:30 de la mañana, realizando otras actividades? ¿Llegaremos con miedo a las iglesias? O sea, ¿qué es lo que pasará? ¿O las iglesias se van a llenar y habrá más responsabilidad en los creyentes? Déjame comentarte algo bien interesante. Aún no se ha descubierto la vacuna en contra de esta pandemia. Entonces, ¿cómo va a ser la nueva normalidad? Fíjate, una nota del periódico Washington Post con fecha 27 de junio de este año señala lo siguiente: a más del 75% de la población mundial se le inyectó una crisis neuronal en su cerebro. Fueron llevados al quirófano y se les efectuó una operación neuronal, en donde al entrar llegaron con miedo, pero al salir abandonaron el quirófano con pánico. Interesante lo que dice uno de los periódicos más conocidos a nivel mundial. O sea, llegaron con miedo, pero salieron con pánico. Un periódico británico dice, la realidad es esta: antes de la pandemia, el 53% de las personas de 25 a 40 años de edad vivían en crisis de no saber cómo pagar la renta, de no saber cómo acatar y enfrentar sus estudios, de no saber con quién se iban a casar, de no tener una visión fresca. Ya estaban en crisis el 53%, y este periódico británico dice, ahora con la pandemia se elevó a 83%. Es decir, es una realidad la crisis. Pero no solamente quiero enfatizar la crisis, quiero saber también qué es lo que la Biblia me habla en torno a la crisis. Escucha esto, lo escribí en esta madrugada mientras estaba preparando esta enseñanza. Toda crisis mal encaminada te lleva a la calle de la duda, y ahí es donde te quiere llevar el enemigo, a que tú dudes. Toda crisis mal encaminada te lleva a la calle de la duda, toma la avenida de los miedos, pasa por el zócalo de la desolación y al final te lleva a la catedral de los sueños rotos. O sea, me pareció muy padre todo esto, y aquí resumo la intro de lo que estoy comentando. Voy a repetirlo. Toda crisis mal encaminada te lleva a la calle de la duda, toma la avenida de los miedos, pasa por el zócalo de la desolación y termina en la catedral de los sueños rotos. Es triste comentarlo, pero esa es la realidad. Va a haber cristianos que ya no regresen después de la pandemia a su orden y a su origen que Dios había predeterminado, y ellos no se van a resetear, sino por el contrario se van a socavar en un obstáculo y se van a quedar inertes, y muchos sueños van a morir en esa catedral que ellos mismos construyeron, dejando atrás los propósitos de Dios y poniendo primero los propios.
Por lo tanto, estamos viviendo tiempos de un verdadero reto, de crecer, de multiplicarnos y de dar fruto. Todo esto nos hace comprender que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña lo siguiente: en el tiempo en que el pueblo de Dios más se multiplicó en el Antiguo Testamento fue cuando el pueblo fue oprimido por los egipcios, por los medo-persas, por los asirios y por los babilónicos. Fue el tiempo de mayor expansión, incluso territorial. Y en el Nuevo Testamento, el tiempo en que la iglesia creció de sobremanera fue cuando vino la persecución romana, comenzando con Calígula, con Nerón, con Domiciano y con los otros tres emperadores que vinieron a dar persecuciones al pueblo de Dios. Entonces todo esto, toda esta persecución, no literal tal vez, pero sí estamos teniendo una persecución a través de la ideología de género, a través de las leyes y de las enmiendas que se están postulando, y que nosotros como cristianos nos estamos viendo en la necesidad de cerrar nuestra boca o nuestras redes sociales. Un amigo de Chiapas postuló por ahí algo en contra de la cuestión de identidad de género, y él comentó ahí que empezó a recibir acosos. Empezaron a mandarles mensajes, empezaron a acosarlo, y él tuvo que borrar la publicación. Estamos recibiendo persecución porque lo que nosotros hablamos cuando hablamos de la Biblia, esto es algo que violenta el estatus de la gente normal. Pero usted y yo no somos normales, somos anormales, somos inadaptados. ¿Saben por qué? Porque no nos adaptamos, no nos amoldamos a este mundo, sino que somos transformados de gloria en gloria. Y dice Romanos capítulo 12 que vamos comprendiendo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que transformaos a través de la renovación de su entendimiento, de nuestro entendimiento. Transformar, ese prefijo trans, esa preposición trans significa traspasar. Y después viene la palabra morfe en el griego koine, que significa traspasar la forma. El mundo ha instituido una forma, nosotros tenemos que traspasar esa forma y no amoldarnos, sino que renovarnos. Renovarnos significa ser nuevos cada día, y que las crisis no nos hagan estancarnos. Por lo tanto, nosotros comprendemos que muchas veces Dios permite, escucha lo que voy a decir, Dios permite las temporadas de crisis para anunciarnos que un tiempo de crecimiento viene a nuestras vidas. Ahora, actualmente yo no sé cómo va a ser ese crecimiento. No sé si va a ser cuantitativo o cualitativo. No sé si va a ser que la iglesia vamos a crecer en número o vamos a crecer en convicción e identidad. Si tal vez vamos a ser pocos pero más convencidos de lo que creemos. Vamos a ser pocos, pero decían en mi barrio cuando no era cristiano, somos pocos pero locos. Entonces toda esta cuestión tiene que ver mucho con que si va a haber mayor crecimiento, menos esterilidad, mayor multiplicación, menos irresponsabilidad, mayor fe, menos duda, mayor trabajo, menos flojera, mayor convicción, menos pasividad. Por lo tanto, empezó la pandemia a la vista de la humanidad, pero a la vista de los que creen en el Señor ya empezó la temporada de crecimiento. Se está cocinando la temporada de crecimiento personal en la vida de cada cristiano loco, radical, endeble, que está firme, cimentado y que tiene su mirada puesta en las cosas que vienen. Lo decía Pablo a los filipenses: me olvido de lo que pasó, me centro en el presente, pero pongo mis ojos en el futuro. Así es que para muchos está empezando una oportunidad de crecer a través de la crisis. La crisis te va a filtrar, la crisis te va a procesar, la crisis te va a hacer sentir el dolor ajeno, la crisis te va a llevar a conocer el corazón de Dios a través de las personas en necesidad. Voy a comentar brevemente 4 aspectos que tienen que ver con el versículo que había iniciado. El Salmo 92 comienza hablando usando la figura de la palmera. Hace tiempo yo predicaba una serie que tenía que ver con estar plantados como árboles, como palmeras en el atrio del Señor. Versículo 3 dice: plantados en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios, de nuestro Señor, florecerán. Esta palabra florecer tiene que ver con la palabra griega fruto, la palabra carpos, y significa aquel que ha sido
receptor de la genética de Dios y por ende se está multiplicando. Entonces, en primera instancia, ¿qué nos va a hacer estar firmes en tiempos de crisis? Esa es nuestra pregunta. ¿Cómo estar firmes en tiempos de crisis? Número uno, debemos estar plantados como palmeras. ¿Saben lo que significa estar plantado? Significa estar firme, estar establecido en un lugar para crecer. Los expertos botánicos encontraron que la característica más importante que una palmera puede poseer para crecer y dar mucho fruto es que tiene que estar plantada en buena tierra. Si la palmera no está plantada en buena tierra, el 80% del proceso de esa palmera tiene que ver con el tipo de tierra en la que fue plantada. Entonces, ¿sabe qué? Dios te plantó en el mejor lugar en este momento. Dios te plantó en tu casa, en Adulam. Esta es la mejor tierra que en este tiempo Dios ha destinado para ti. No sé si en 1 o en 2 años Dios te va a llevar a otra tierra, a otra casa, pero asegúrate de que donde tú estés es buena tierra. Hay sana doctrina, hay coinonía, hay amor hacia el prójimo, hay evangelismo, hay visión. Entonces Dios te plantó en una tierra en donde tú vas a dar fruto en su tiempo. Dios nos ha plantado para poder crecer, y aunque vengan las crisis, las tormentas, las tempestades, y tú estás plantado en la casa, en el atrio de Dios, en la tierra que Él preparó, que Él surcó y que otros están abonando para que tú crezcas. Si tú estás plantado, cualquier tipo de crisis puede tambalear, pero a ti no llegará. Entonces, ¿sabes por qué mucha gente no resiste las pruebas y las crisis, por muy pequeñas o grandes que sean? Porque no están plantados, porque están de visita, porque están a ver qué pescan, porque están señalando qué les gusta, qué no les gusta, pero no han logrado encajar y no se quieren plantar. Son como los árboles bonsai que alguna vez prediqué, esos que están en macetas, que tienen toda la facultad y todas las propiedades genéticas de acuerdo al árbol que puedan ser, por ejemplo un roble, pero como están en macetas no pueden echar buena raíz y por lo tanto están condenadas a sufrir de enanismo. Y vemos a los bonsáis, árboles pequeños, que cuando son trasplantados a un terreno abierto, firme, con una tierra fértil, ese árbol logra crecer y alcanzar alturas inimaginables. Entonces la crisis te puede tener en un confinamiento de enanismo espiritual si tú lo decides. Pero si tú dices, yo estoy plantado, yo sé qué visión tiene Dios en mi casa, en el lugar donde yo me congrego, y estoy trabajando conjuntamente a lo que Dios quiere, yo voy a ser un árbol que esté plantado y que en su momento crezca. Primer principio para poder enfrentar las crisis es que tú tienes que estar plantado en el corazón del Señor Jesús. Si tú estás plantado, vas a tener un crecimiento, porque al no estar plantado, fácilmente la crisis llega a socavar y a maltratar y finalmente a matar cualquier tipo de planta. Cuando tú no estás plantado, fácilmente te mueven, fácilmente te tumban el fruto. Cuando tú no estás plantado, tu fruto es débil y cualquier viento, por mínimo que sea, lo tira. Pero cuando estás plantado, permaneces, eres persistente, tienes la camiseta puesta, tienes la identidad de hijo, hay una convicción de que eres salvo y hay una radicalidad para practicar un cristianismo extremo. Cuando tú estás plantado, no solo asistes a la iglesia, sino que perteneces a la iglesia. Cuando tú estás plantado, no solo escuchas las transmisiones, sino que compartes las transmisiones, vives las transmisiones, estás atento a las transmisiones. Apagas todo, no estás escuchando y enfocado en estar en vivo en las transmisiones, y tú logras apartar ese tiempo, porque en este tiempo es interesante cómo han bajado de repente los views que tenemos, las personas que tenemos, la media como que de repente ha bajado, y yo digo, ¿qué tan cobardes a veces somos? O sea, desplazamos a Dios por cualquier circunstancia, incluyendo trabajo. Y por eso muchas veces estamos como estamos, porque la realidad es esa: empezamos a encajarnos y a plantarnos, pero de repente cualquier crisis nos hace entrar en un caos y decidimos no estar plantados, y eso genera obviamente un carácter infructuoso.
Escucha esto, la fidelidad no es el camino más corto, pero sí el camino que te va a llevar más lejos. Te lo voy a decir otra vez. La fidelidad no es el camino más corto, pero sí el camino que te va a llevar más lejos. De piedrita en piedrita, de peldaño en peldaño, de peso en peso, de paso a paso vamos a lograr alcanzar alturas inimaginables a través de la fidelidad a nuestro Dios, a través de las crisis. Por lo tanto, entonces las crisis no son del todo mal. Las crisis te van a violentar, pero van a hacer fortalecerte. Cuando de repente alguien se acerca a ti y te logra empujar, tú como que imprimes fuerza y dices: no me muevo, no me tambaleo. ¿Sabes qué? Tus músculos se empiezan a trabajar. ¿Y sabes cuándo crece el músculo? Cuando está activo. Si tú constantemente estás peleando, si tú constantemente estás yendo al gimnasio y estás forzando, estás trabajando tus músculos, los músculos van a crecer y van a estar estables y vas a lograr tener fortaleza. Pero si tú no vas al gimnasio, no haces actividad física, en esta cuarentena nos pasamos siendo bendecidos, ensanchando, ¿verdad? Y no hacemos actividad física, obviamente vamos a tener una debilidad y después complicaciones como el alza del colesterol, de repente vamos a caer en obesidad y obviamente eso no es productivo para el cuerpo. Debemos de estar fortalecidos. Punto número 2, cómo mantenernos firmes en tiempos de crisis buscando agua. Fíjate lo que dice Jeremías 17:8. Así como los árboles plantados a las orillas de un río que extienden sus raíces hacia la corriente, el calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Es algo interesante. Hay cristianos que dan fruto en todo tiempo, incluso en los tiempos más severos de crisis, y están dando fruto. Fidelidad a Dios en todos los ámbitos. La Nueva Versión Internacional dice: será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor. ¿Sabes qué? Cuando tú estás plantado y cuando tú estás buscando el agua, la fuente de agua viva que es Jesús en tu vida, tú no temes al porvenir, no temes a las inclemencias del tiempo, no temes a ningún tipo de problema. Dice: sus hojas siempre están verdes y nunca deja de dar fruto. Siempre estás buscando algo en que activarte. Es padre porque Dios siempre te va a dar la estrategia. Y si no estás produciendo es porque no has pedido a Dios una estrategia. Estaba platicando con mi esposa y de repente con mi suegro, y me acordé, nos fuimos a cortar el cabello y le dije: bueno, yo en algún tiempo corté. Y me dijo: pues ¿por qué no cortas nuevamente? Y dije: sí, es cierto. Entonces hablé con mi esposa y yo le dije: pues sí, voy a hacerlo. Y creo que Dios nos ha favorecido tanto. Ha habido días que he cortado 10 cortes de cabello, 11 cortes de cabello, y esta semana me empezaron a llegar de invitaciones bastantes. A muchos les tuve que decir: ya no puedo, porque ¿sabes qué? Cuando tú buscas ser parte y honrar a Dios, Dios te honra de manera desbordante. Por eso decía la semana pasada o hace 2 semanas: a una persona que honra a Dios y que tiene su identidad no busca la bendición te busca a ti. No pides prestado, los demás vienen a pedirte prestado. Es algo increíble porque tiene que ver aún en tiempo de crisis. Las palmeras bíblicas se caracterizaban por crecer en lugares áridos, pero eso es necesario para que puedan echar raíces lo más profundo que se puedan. Primero tienen que crecer hacia adentro sus raíces para posteriormente crecer hacia afuera. Entonces la forma en que tú enfrentas tus problemas es el resultado de la forma en que te relacionas con Dios en lo íntimo. Esto es algo muy interesante porque además para la palmera encontrar agua es cuestión de vida o muerte. Cuando una palmera no logra encontrar agua y las raíces son tan flojas que no empiezan a hacer surcos para encontrar el agua, la palmera está destinada a morir. Entonces es exactamente lo que se le sucede a un cristiano. Al encontrar a Jesús o no, el encontrar a Jesús o no es de vida o muerte. Hay mucha gente que se está muriendo. Hemos con mi esposa atendido de repente a personas en donde dicen: estoy pasando un tiempo tan difícil. Le decimos: bueno, tu cuestión es de vida o muerte. O buscas a Jesús o desapareces en el ámbito emocional y por ende entras en un cuadro depresivo. Y no me sorprendería que si no buscas a Jesús después me entere de que te quitaste la vida.
porque la crisis te puede llegar a ese extremo. El secreto entonces del éxito público está en tu relación íntima con Dios. Las ramas, por lo tanto, las hojas y el fruto son consecuencias de las raíces que tú tengas. Estar plantado y buscar agua es lo que necesitamos para mantenernos en tiempo de crisis. Si tú quieres crecer entonces en tiempo de crisis, debes de estar plantado, debes de estar buscando agua y debes de estar echando raíces. Punto número 3. También debes de estar en unidad. Estoy terminando. Debes de buscar estar en unidad. Una de las razones por las que las palmeras crecen, sobreviven y se fortalecen es porque están unidas unas con otras. Es algo interesante, pero si de repente pusiéramos aquí a personas que estén tomadas de la mano y yo quiero jalarlas, va a ser difícil que jale a una porque están amarradas, están enlazadas. Pero si yo veo a alguien que está solo y lo jalo, es más probable pues que me lo lleve. Entonces debes de estar plantado, debes de estar buscando constantemente la presencia de Dios, echando raíz, pero trabajar en equipo. Aquí no cuenta el síndrome del llanero solitario. Aquel que quiere ser llanero solitario, por eso siempre he dicho, pastor que no está siendo pastoreado, ni te acerques a pedirle consejo, porque no tiene la capacidad moral, ni ética, ni ministerial para aconsejar si no está siendo aconsejado. Sería una incongruencia. Por lo tanto, es la dinámica que nosotros vemos en la Biblia, en los discípulos, en el propio Jesús, en Pablo, en Bernabé, en Timoteo, en Tito. Vemos que hay un organigrama de unidad, que sí estoy yo siendo bendecido. Otro punto importante es que a través de las raíces se traspasa agua. Es decir, cuando una raíz que está al lado tuyo necesita agua, tú puedes pasársela a través de la raíz y se forma un equilibrio. Cuando alguien está desconsolado, dice la Biblia que entonces está el amigo que en tiempo de aflicción viene a ser como un ungüento. Por eso dice la Biblia en Proverbios: ama a tu amigo, porque en tiempo de dificultad él va a estar para ti, para poder bendecir tu vida. Es algo interesante también, porque entonces encontramos que el trabajo en equipo hace que los sueños se vuelvan realidad. Y finalmente, Jeremías 17:8 dice: son como árboles plantados a la orilla de un río, que extienden sus raíces hacia la corriente, y el calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Como punto final, también comprendemos que los que están plantados, los que están constantemente buscando agua, los que están echando raíces y los que trabajan en equipo, no tienen miedo al porvenir. ¿Tienes miedo? Entonces no has conectado con Dios en este tiempo. ¿Tienes miedo al porvenir? ¿Tienes miedo a los acontecimientos finales? ¿Tienes miedo de leer el Apocalipsis? ¿Tienes miedo de si vas a perder el empleo? ¿Tienes miedo qué va a pasar contigo? ¿Tienes miedo de que tu novio o tu novia te corte? ¿Tienes miedo a fracasar? ¿Tienes miedo a no casarte? ¿Tienes miedo a no salir adelante con los pagos a Coppel, con Electra? ¿Tienes miedo porque el banco no te seccionó tus pagos a 12 meses? ¿Tienes miedo porque no estás percibiendo las mismas ganancias económicas? Mi hermano, eso ya quedó atrás en el pasado. Eso ya quedó atrás. Deja que el pasado se lleve al pasado. Enfócate en el presente y enfrenta la crisis como digno diplomático del reino. Enfréntala sabiendo que estás plantado, que estás buscando agua, que estás echando raíz, que tienes a un grupo de amigos que te respalda, que te cubre las espaldas y que enfrentas la vida sin miedo. Eso va a determinar la altura que puedas alcanzar y la visión que puedas tener para ti, para tu familia y para tus generaciones. Por lo tanto, es elemental, familia, que enfrentemos esta crisis con la osadía del reino, con la unción del Padre, con la supervisión de Dios, y siempre estando leales y fieles a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te doy gracias por lo que nos permites vivir. Gracias por las crisis, Dios, que nos permites experimentar, porque sabemos que son una faceta la cual nos va a llevar, y son puentes que nos llevan a percibirte, a olerte, a verte, a tocarte, a experimentarte, a ser marcados por ti, y que cuando salgamos de las crisis podamos decir: benditas crisis, me llevaron a acercarme a Dios.
Benditos tiempos de dificultad me llevaron a conocer más a Dios. Bendito tiempo de enfermedad me llevó a reconocer a Dios como mi sanador. Bendito el tiempo de escasez porque me llegó a reconocerlo como mi proveedor. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy te damos gracias, Señor, por lo que nos permites vivir, experimentar, y porque Dios, oramos en esta mañana por los que están conectados, los que están viendo en vivo la transmisión, y también por los que la van a ver por la tarde, mañana, pasado mañana. Hoy te damos gracias, Señor, porque todo lo que tú estás permitiendo en nuestra vida es algo, Dios, que ya estaba planeado. Por lo tanto, oramos por la vida, Dios, de mi hermana Daisy, oramos por Paula, oramos por Claudia Serna, Dios, por Clau. Oramos también por la vida de Albert Ortega, de la vida de Alma, de Nancy, de nuestra hermana Diana Aguilar. Ahí oramos por también por la vida de su esposo, Señor. Oramos por Eric, oramos por mi hermana Silvia, oramos también por Efra Pérez, por Noemí Cruz, por nuestra hermana Maribel Cortés, por su mami, su familia. Oramos por Avi Sebastián, por nuestro hermano Jorge Marroquín, por Jessica Ferris también, por Elías, por Hugo, por Nati, por Vianey, por Maru, por Paulina Muñiz, por Grisel. Oramos por la vida de nuestra hermana Raquel. También ahí está el pastor Ezequiel Jr. Padre, y por todos los demás que están conectados, Señor, para que tú sigas inundando. Y hoy termino diciéndote que la crisis no te va a limitar, la crisis te va a proyectar, la crisis te va a catapultar hacia una nueva victoria en Cristo. Tú solamente encárgate de ser fiel en lo poco, porque Él te va a poner en lo mucho. Familia, estamos muy agradecidos con ustedes. Seguimos trabajando detrás de todo este tiempo y les reitero, a partir del próximo domingo iniciamos con una nueva serie que va a estar muy interesante. Vamos a tocar temas muy pertinentes, así que hermanos, estén orando unos por otros. Tomen el teléfono, llámense unos a otros también, sigamos orando por cada uno de ustedes, también por nuestra hermana Laura Cruz que nos está saludando. Hermana, muchas bendiciones, Dios siga dándole un abrazo, que el abrazo del Padre también siga llenando su corazón, el de su familia, y pues nos estamos despidiendo de este tiempo, pero también estamos dándole gracias a Dios, gracias también al staff que está trabajando detrás de la consola, del audio, al ¿cómo se le llama? Al manager, staff manager que está detrás de ahí. Le damos las gracias a Dios también por permitir este lugar donde estamos haciendo las grabaciones, que es del departamento de Vox. Bendecimos también su vida y declaramos bendición para todos. Hermanos, si alguien tiene un testimonio abierto de lo que Dios ha estado haciendo, mándenos también un inbox, mándenos un WhatsApp y le decimos qué procede para que también podamos estar cada domingo proyectando un testimonio en el ámbito que usted ha sido bendecido. Les damos las gracias también a nombre de mi esposa. Va a pasar mi esposa bien rápido y va a orar conmigo. Quiero orar para terminar agradeciéndole a Dios, y como familia pastoral pues les bendecimos mucho. Padre, en el nombre de Jesús hoy te damos gracias porque has sido bueno, Señor, porque, Señor, podemos ver el sol de justicia en los tiempos más difíciles y podemos saber que estamos plantados, estamos buscando de la fuente de agua viva, Señor, estamos trabajando en equipo y no tenemos miedo al porvenir. Te damos gracias, Señor, por todo este tiempo de mucha bendición. Y también te pedimos, Dios, que sigas motivando a la gente, que la sigas incomodando, Dios, a que podamos seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús, un abrazo bien fuerte. Nos estamos viendo y estamos en contacto. Hasta luego.